Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿no? Antes de nada, vamos a abrir el material pertinente y esperar un par de minutitos a que se nos unan los demás compañeros. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de hoy, ¿no? Hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente, mientras esperamos un minutito más o dos a que se nos unan los compañeros. Y vamos a estar admitiendo a todos y no se olviden poner como siempre su nombre en el chat grupal para efectos de contabilizar la asistencia, ¿no? Entonces, vamos a estar abriendo hasta mientras el material pertinente, ¿no? Aquí la Constitución, ¿dónde estás? Y algunas otras leyes más al efecto, ¿no? Bueno, ¿no? Vamos ya empezando y retomando donde nos habíamos quedado con la presentación del PowerPoint. Aquí está, ¿no? El, bueno, ya estábamos viendo lo que es el tema de la metodología del derecho, ¿no? Y de los métodos que son aplicables a esta ciencia jurídica, ¿no? Entre ellos habíamos visto la lógica eh, con el método con la aplicación de la técnica del silogismo jurídico y estábamos viendo lo que es la, el método de la exégesis, ¿no? Entonces, o el método que aplica la escuela del exégesis, que, bueno, ya se ha superado, pero igual lo revisamos porque todavía, como van a ver, quedan algunos remanentes, ¿no? De interpretación exegética hoy en día en nuestra legislación, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando aquello. Ya habíamos visto de manera introductoria qué es la exégesis, ¿verdad? Es la interpretación de los textos, en este caso normativos, ¿no? Y en principio de la Biblia, pero tomando en cuenta el significado de cada una de las palabras que componen el enunciado o el texto, ¿no? En este caso el texto jurídico. Entonces, es un método de aplicación literal del sentido de las normas para resolver los problemas o para regular las relaciones de las personas que viven en sociedad, ¿no? Este método habíamos visto que había surgido entre los 1800 y los 1900, ¿no? Durando un periodo más o menos de 100 años en el que bueno, había surgido a causa de la promulgación del Código Napoleónico, del Código Civil de Napoleón, ¿no? Y con algunos comentaristas que decían que no se necesita de más interpretación, que la ley es suficiente, que la ley es todo, que está tan bien hecha que va a servir para normar las relaciones jurídicas de aquí a 100 años o a 200. Entonces, bueno, tenían algunos postulados que eh, bueno, exageraban con con la exaltación del legislador y de la ley misma, ¿no? Para resolver los problemas jurídicos o las relaciones jurídicas. Entonces, este método de la exégesis, ¿verdad? Como habíamos visto, ha hecho surgir su detractor o su antítesis, que era la escuela histórica de los métodos dogmáticos, que dice que, bueno, justo estábamos por ahí, creo, eh, en- que surge conjuntamente más o menos con la exégesis, pero esta escuela, ¿no? Señala que
la fuente del derecho no es en este caso ya el legislador, sino que vamos a seguir admitiendo a los compañeros, sino que critica más bien este hecho porque dice que esa característica de que el legislador sea la única fuente del derecho, ¿no? Desvincula al derecho de todo carácter social, ¿verdad? De toda implicación sociológica, o sea, que las costumbres ya no podrían ser fuente del derecho, por decirlo así, ¿no? Y tampoco podría haber otra fuente del derecho, entonces le estaríamos quitando validez a las sentencias constitucionales, a los autos supremos y a todas esas resoluciones que en realidad eh, sí se comparan con las normas jurídicas o con las leyes, porque si sale una sentencia constitucional, ¿verdad? Y emite un criterio de aplicación de una norma, entonces cuando nosotros tengamos un caso análogo, lo que vamos a hacer es citar la sentencia constitucional y decirle al juez, hey, tienes que resolver de acuerdo a esta ley, digo, a esta sentencia, ¿verdad? Porque el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la ley a nivel nacional, eh, ha dicho que de esta manera se interpreta este artículo o esta norma, ¿verdad? O este instituto jurídico, ¿no? O esta situación. Entonces, el juez va a tener que hacer caso, ¿verdad? Siempre y cuando se compruebe la analogía de la situación. Entonces, es como una norma también, ¿no? Pero aplicando la exégesis, estamos desconociendo todas aquellas otras fuentes del derecho, ¿no? Esa sería la jurisprudencia, ¿verdad? Y la de la escuela histórica de los métodos sería la costumbre, ¿no? Porque señalan que existen en diferentes épocas, eh, va evolucionando la humanidad y la vida en sociedad y van surgiendo nuevas situaciones o nuevas relaciones jurídicas o nuevas formas de relacionarse con consecuencias jurídicas. Entonces, estas situaciones presentan en sí mismas la necesidad de ser normadas o de ser reguladas. Entonces, el- esta regulación, ¿verdad? Como podríamos deducir, en este caso, devendría de los hechos históricos, ¿verdad? Que, conjuntamente con la evolución humana hacen surgir la necesidad de normas y en mérito a estos hechos históricos se establecen las normas, ¿verdad? Del derecho positivo. Así como ha pasado también en la guerra, ¿no? En, primero ha pasado la Primera Guerra Mundial y ha acabado Tratado de Versalles. ¿No? Le han castigado a Alemania, exacto, le han quitado territorio, le han hecho pagar multas, chao ejército, todo. Después, ¿qué ha pasado? Se han sentido los alemanes así humillados, ¿no? Que han dicho, no, venga así, presidente el Hitler y leyes de Nuremberg, ¿no ve? Entonces ese hecho, ¿verdad? Ser humillado por el Tratado de Versalles ha dado lugar a las leyes. Esas leyes de Nuremberg decían quién era judío y quién era alemán, de acuerdo que si tu abuelo, el abuelo de tu abuelo era judío y su mamá era alemana y después los dos eran, ¿no? Entonces ha dado lugar a la segregación y después le ha acabado la guerra y después de las leyes de Nuremberg ha pasado juicios de Nuremberg y Naciones Unidas, ¿no? Organismos internacionales de paz. Así que, bueno, ¿no? Podríamos, depende de cada uno, ¿no? Cuál nos parece más correcta. Solamente estamos dando las características de cada una de estas escuelas y de estos métodos en realidad que se aplican al, al derecho, ¿no? Pero nosotros estamos actualmente, ¿no? En el Estado Plurinacional de Bolivia, aplicando lo que es el neoconstitucionalismo o, bueno, que tiene bases justnaturalistas, ¿verdad? Que se basa en los principios y en los derechos y en la supremacía de la Constitución. Entonces, estamos como que podríamos decir, superado estas visiones positivistas, ¿no? Del derecho. Por lo menos es lo que se intenta, ¿no? Al momento de resolver los casos que se ponen a conocimiento de los jueces, ¿no? No siempre de los altos tribunales, porque la misma Constitución señala que los derechos y la Constitución tienen que ser justiciables y amparados en cualquier instancia de los procesos, o sea, en la demanda, en apelación, en casación, ¿no? Con un recurso constitucional, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esas instancias podría o debería
aplicarse la supremacía de la Constitución. Pero, bueno, eso es en la teoría, ¿no? Porque cuando en la práctica estamos argumentando siempre es en base a leyes, ¿no? Y solamente cuando nos está ganando otra ley es que buscamos un derecho, un principio que esté siendo afectado para ver si nos surte efecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, en cuanto a las características, ¿no? De de esta escuela del exégesis, tenemos unas 6 características anotadas y también unas críticas de las principales que se le hacen a los postulados y y al enfoque que tiene del derecho a esta escuela del exégesis, ¿no? Entonces, vamos con las características, ¿no? Señala que el derecho positivo es todo, o sea, la ley, ¿verdad? De la que se extrae el significado de las palabras, es todo lo que se necesita para aprender el derecho, para resolver el derecho y para normar la vida en sociedad, ¿no? Y todo el derecho positivo está constituido por la ley, ¿verdad? Entonces, este derecho positivo que es todo, ¿verdad? Está conformado 100% de normas vigentes o positivas también, ¿no? Entonces, si no está escrito en la ley, entonces no es derecho, pues no es justiciable, no tiene razón de reclamación. Ahora, la interpretación está dirigida a desentrañar el sentido de la ley, cuya voluntad no puede ser suplantada por la del intérprete, ¿no? Entonces, no podemos salirnos del marco que nos establecen los preceptos legales del derecho positivo. Lo único que tenemos que hacer es buscar un precepto, un artículo o alguna ley positiva que esté vigente, que se aplique al caso concreto, por lo menos más o menos por analogía, ¿verdad? Para que reclamemos que sea esta la que tiene que ser aplicada, ¿no? Más allá de su carácter de justicia o que sea, digamos, moralmente aceptable, que esté de acuerdo con los valores socialmente predominantes en la actualidad, ¿no? Entonces, lo único que es necesario es que esté en la ley o que por lo menos se pueda desentrañar el sentido de las palabras de la ley en un sentido, interpretar en un sentido literal para que se aplique al caso concreto, ¿no? No podemos interpretar de otra manera, no podemos interpretar en base a la moral, en base a los principios, en base a los derechos, en base a la Constitución, ¿no? Eh, Deducidos los principios fundamentales que la ley consagra, deberán obtenerse de ahí las consecuencias y más apoyo que la razón y la habilidad dialéctica, ¿no? En algunas leyes, vamos a ver, en los primeros artículos señala principios, ¿no? Y, bueno, no es el caso del Código Civil, pero creo que sí es del Código Tributario, ¿no? Entonces, no, aquí están, los en el 321, ¿no? Entonces, todo tiene que estar, como ya saben, de manera este, expresamente establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la política tributaria? Dice, la política fiscal, o sea, los impuestos, ¿no ve? Tiene que basarse en los principios de capacidad, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, ¿no? Pero esto está en la Constitución, ¿no ve? Si de manera exegética quisiéramos aplicar esto, estos principios tendrían que estar aquí, en, digamos, artículo 1, ¿no ve? Ámbito de aplicación y plazos, ¿no? Artículo 2, principios, ¿no ve? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Ámbito de aplicación, vigencia, y aquí establece uno de los principios, ¿no? El principio de legalidad o reserva de ley, ¿no? Entonces, en mérito a esos principios que estén establecidos así como tal en las normas, ¿no?
vamos a interpretar y dar la solución que el caso amerite. Entonces, tienen que obtenerse así los principios. No podemos eh, deducir, no podemos interpretar la norma más allá de ese marco de lo que el texto establece. Ahora, por ende, las costumbres carecen de valor y, eh, y las insuficiencias de la ley se salvan por el recurso de la analogía. Entonces voy a buscar tal vez otra ley vigente que, eh, que más o menos parezca que resuelve el caso para que se aplique ese derecho positivo o esa norma vigente. Entonces, le estamos quitando valor a lo consuetudinario, ¿verdad? A los hábitos, a las costumbres, a lo, eh, a lo moralmente aceptado en en ese tiempo y lugar, ¿no? Como sociedad. Y como otra característica también es el respeto al argumento de la autoridad. ¿De qué autoridad? Del legislador, pues, ¿no ve? Él es el único que puede producir la norma y en todo caso el único también que la puede interpretar, ¿no ve? Porque el juez solamente tiene que aplicar, lo único que en lo que el juez se convierte en este método es en un parlante de lo que dice la ley, ¿no? Que lo repite en voz alta. Entonces, el único intérprete y es el mismo que ha creado la norma. Entonces hay que respetar el argumento de la autoridad, pero en este caso la autoridad es el legislador, ¿no? Ahora, y le da un carácter eminentemente estatal al derecho, ¿no? Porque solo puede provenir del órgano legislativo, ¿verdad? Que compone uno de los tres poderes del Estado, o de los cuatro órganos del Estado en este caso. Ahora, obviamente que esta escuela en sus 100 años de vigencia ha acumulado algunas críticas, ¿no? Entre las principales, que se la acusa de inmovilizar el derecho y cerrar el paso a toda idea nueva, ¿no? Entonces, como decían los comentaristas del Código Napoleónico, ¿verdad? Que, eh, que solamente hay que hacer caso a lo que dice la ley y que la ley es todo y que es suficiente para resolver todos los casos que se presenten y que además está tan bien hecha que va a servir para eh, regular las relaciones de las personas de aquí a un largo plazo, ¿verdad? Entonces, ahí se le está quitando el carácter dúctil al derecho, se le está quitando el carácter mutable, ¿no? Que, que se desarrolle conforme se desarrollan las relaciones de las personas. Y esto es verdad porque, digamos, cada paso, cada desarrollo que ha tenido la humanidad ha hecho surgir nuevas normas o nuevas formas de relacionarse jurídicamente. Como por ejemplo, al principio todo era trueque, ¿verdad? Todo era una gallina por un huevo por un tomate, ¿no? O 10 huevos por una gallina o algo así, ¿verdad? Entonces lo único que tenías que hacer era agarrar lo que tú tenías y, e ir a ofrecer, ¿no? ¿Y quién te quería cambiar por lo que necesitabas? ¿No? Entonces todo era fácil al principio, pero después, digamos, el que tenía huevos se ha cansado de andar a pie y quería comprarse un caballo, así que ¿cuántos huevos necesitas para cambiarle un caballo al del establo? ¿No? 1000, 2000, así, 100, ¿no? Entonces, no sabían, pues, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ha tenido que surgir una moneda de cambio, ¿verdad? Algo que valga todas las cosas, el dinero, ¿no? Y después de eso han surgido, se han ido relacionando más las personas, ¿verdad? Entonces el que tenía 10 huevos valía una pepita de oro y 10 pepitas de oro valía un caballo. Entonces el que tenía huevos ya sabía cuánto necesitaba para ahorrar y comprar un caballo, ¿no? Y luego de esto ha venido la necesidad de que el que le compra el de los huevos, que le compra el caballo al de los caballos,
necesita un registro donde diga que ahora él es el propietario, porque cualquier momento puede venir el otro y decir, oye, ese es mi caballo, ¿no ve? Estaba en mi establo ayer, ¿sí o no? A su vecino, sí, es de él, ya, y se lo lleva, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha surgido la necesidad de un contrato, ¿verdad? De un registro físico donde esté establecido qué ha pasado, cómo se ha transferido el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, esos, ese, eso, esa vinculación entre la evolución social y el derecho es lo que la exégesis está negando, ¿no? Entonces, esa es una de las principales críticas. Después da por válido que toda solución debe desprenderse de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no encontramos solución en las leyes vigentes? No vamos a resolver como jueces los casos, digamos, ¿no? O como personas vamos a seguir sufriendo daño hasta que alguien se digne, ¿verdad?, a normar esa situación dañina que está perjudicando tal vez no solo a mí, sino a un conjunto de personas. ¿Mm? Entonces, no es verdad que toda solución se desprende de la ley, tal vez, ¿no? Depende de qué lado estés, ¿no? Eh, la solución se desprende del ideal de justicia, ¿no? Si no están para hacer justicia los jueces, entonces ¿para qué está? ¿Para qué es el poder judicial, no? ¿Por qué se llama Ministerio de Justicia si no va a apuntar al ideal de justicia? La justicia no es una ley, ¿no? No es un artículo, ¿no? La justicia es algo subjetivo. Ahora, en otra crítica, ¿no? El, se otorga carácter de realidad o de real a una concepción que es ideal y subjetiva, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que la ley sea ideal y subjetiva, ¿verdad? Estamos hablando de que eh, se considera que es apto para normar la realidad una simple idea de una persona que se llama el legislador, ¿verdad? Que ha nacido de su fuero interno, de su subjetividad y de sus ideales, ¿no? Porque indudablemente una persona tiene pues sus propios valores, sus prioridades y su fuero interno, ¿verdad? Y el legislador no es la excepción, porque no, igual es una persona como todos, así que el legislador, ¿no? Va a emitir una ley y listo, y se va a aplicar y se va a hacer caso, sin que tenga relación tal vez alguna con los valores, con las prácticas sociales, con lo consuetudinario, con las costumbres, ¿no? Pero ya va a tener que, ya va a estar dotado de carácter de realidad solamente porque es ley, ¿no? Entonces, como señala la crítica, se dota de realidad a concepciones ideales o subjetivas del legislador, ¿no? Y también se le critica por reducir el concepto del derecho a una mínima expresión puramente formal, como es la ley, ¿no? Para esta escuela del exégesis, ¿no? La ley es el derecho, o el derecho es la ley, ¿no? Entonces, pero el derecho tiene muchas más componentes, la ciencia del derecho, que solamente la ley o lo que está vigente, o vigente en un sistema jurídico en un tiempo y lugar determinados, ¿verdad? El, el derecho tiene escuelas, el derecho tiene teorías, tiene metodología, el derecho tiene principios, ¿verdad? El derecho eh, está también relacionado con la moral, bueno, si estás del lado de los naturalistas, ¿no? Y y si estás del lado de los positivistas, bueno, este, tampoco se le puede reducir simplemente a la ley, ¿verdad? ¿No? Pues está negando la jurisprudencia y toda otra fuente normativa. Entonces, está, esas son las críticas que se le hace a la exégesis, ¿no? Y la exégesis a veces se confunde con lo que es la hermenéutica y a veces se utilizan estos términos como si fuesen sinónimos y en realidad no lo son, ¿verdad? Porque la exégesis, bueno, la hermenéutica dicen que es el arte y la ciencia de interpretar y leer los textos, ¿no? Y no dicen así en particular de las leyes, sino en general, ¿no? De interpretar, entender
de leer, entender e interpretar los textos, ¿no? Entonces, la hermenéutica es mucho más amplia que el exégesis, ¿no? Y la exégesis es una técnica de las que la hermenéutica emplea para entender y leer los textos, ¿no? Para aplicar su arte y su ciencia. Entonces, la exégesis tiene que ver con la interpretación, pero a niveles diferentes, ¿no? Entonces, la hermenéutica comprende las teorías y los métodos para estudiar el texto y la exégesis es solamente una técnica de interpretación de los textos, ¿no? Que tiene que ver con el sentido literal del, bueno, de los textos, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, lo que hace el exégesis es intentar extraer la verdad del texto, ¿verdad? A diferencia de la hermenéutica, que se ocupa del estudio sistemático y la explicación y el entendimiento de estos mismos textos, ¿verdad? No intenta solamente extraer la verdad objetiva, ¿no? Sino eh, estudiar y explicar y también entender estos textos que se están leyendo, aplicando las técnicas de la hermenéutica, ¿no? Y como les había dicho, podríamos afirmar que el exégesis es apenas uno de los métodos posibles de interpretación que estudia la hermenéutica, ya que esta última posee un campo más amplio, un campo de aplicación mucho más amplio, ¿no? Eh, en- ya se nos va a acabar el tiempo, pero esto más veremos, ¿no? El- ahora, aplicado al derecho, ¿verdad? La exégesis también tiene un campo contractual en el que indudablemente todavía se aplica de esa manera, ¿verdad? Se interpreta de manera exegética los contratos. Porque cuando leemos un contrato, y todos dicen papeles cantan, ¿no ve? Cuando leemos un contrato, vamos a leer letra por letra lo que señalan las cláusulas, ¿no? Al punto de que si, si yo soy Eric Fabricio Torrico Sánchez, ¿no ve? Con Z al final y le han puesto Eric Fabricio Torrico Sánchez con S al final, ya va a decir, no, no soy yo, ¿no ve? Voy a argumentar que hay que otra persona está en el contrato, ¿verdad? Porque mi nombre no es así, mi nombre es con Z, ¿no? No es con S al final. Mi último apellido es con Z al final, ¿no? Entonces, si es que te vas a aportar de manera incidentista y quieres hacer alargar los procesos, por ejemplo, que tu cliente quiere tiempo para reunir, ¿verdad? Algún dinero para conciliar o algo así. Entonces, te portarás de esa manera, pues, ¿verdad? Y lo contra, lo, la verdad es que los contratos se interpretan de manera exegética, ¿verdad? El, ¿Qué pasa en el caso de que tú compras una casa por $100,000, pero para ahorrarte el impuesto le haces poner en el documento eh, 50,000 bolivianos, ¿no? Y no te lo da los papeles, le pagas y no te lo da, y no te lo da, y no te lo da. Y al final agarra y te devuelve te quiere devolver los 50,000 pesos que dice en el papel que has firmado. Claro, tú le has dado $100,000. Ya le has dado $80,000, digamos, y 20 ha quedado para cuando termines el trámite. Te vas a ir a quejar al juez diciéndole, señor juez, en realidad le he dado $100,000, pero en el documento dice solamente 80,000 bolivianos o 50,000 bolivianos. ¿Y el juez qué va a interpretar? ¿Qué va a interpretar del contrato? ¿Tu voluntad? ¿La voluntad de él, así, de querer ahorrar en impuestos? No, va a interpretar lo que está ahí en la letra muerta del contrato, ¿verdad? Va a decir, pero aquí dice 50,000 bolivianos, así que devuélvalos los 50,000 bolivianos más daños y perjuicios, digamos, ¿ya? Ya. Entonces, a veces no es una buena idea no poner las cosas reales en los contratos, ¿no? Vamos a quedar ahí porque ahorita se nos acaba el tiempo, ¿ya? Y entonces vamos a retomar en unos 5 o 10 minutitos.
Pero tenemos un par de minutos si es que tienen alguna duda o algún comentario o algún aporte, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí. Él dice, ahí en ahí dice escudriñar. ¿Qué significa esa palabra? Me, Significa buscar, buscar a detalle, ¿no? Eso significa escudriñar. ya, gracias. Ajá, porque por eso se refiere a partes oscuras, ¿verdad? Para poder, bueno, vamos a ver un poquito más también, ampliado a la vuelta, pero cuando señala, ¿verdad? Que dice que cuando el contrato presente partes oscuras o lagunas, para poder escudriñar, el exégeta debe darle el sentido que le daría a cualquier hombre común, ¿no? Entonces, a veces un contrato puede ser que no esté muy claro, ¿verdad? Entonces, si encontramos un punto que no está claro en el contrato, ni para vos como una parte del contrato, ni para mí como la contraparte del contrato, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿No? Entonces, de acuerdo al método exegético, ¿verdad? Eh, Cuando se presenten lagunas, para poder encontrar, ¿verdad? La solución o la interpretación correcta, ¿no? Como dice, para poder escudriñar, para poder buscar así entre líneas y encontrar la solución, lo que hay que hacer es ponerse en la posición no del que ha contratado, ¿verdad? Porque el que ha contratado no es una autoridad como el legislador, sino hay que ponerse en la posición de un hombre común, que es un hombre común el que ha firmado el contrato, ¿verdad? Y cómo lo interpretaría el hombre común y cómo actuaría frente a esta cláusula del contrato, ¿no? A eso se refiere. Y entonces quedamos ahí. En 5 minutitos les comparto el otro enlace para terminar la clase y el tema además. Ok, entonces nos vemos en 5 minutos. Hasta luego.